Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Antigua Casa Sala. Hoy hablaremos un poquito de nudos, de diferentes tipologías de nudo que hay. Os enseñaremos también a hacer algún par de ellos y sobre todo cómo los podemos combinar o incluir en nuestras piezas para crear diferentes tipos de composiciones. Ya sabréis que hay muchos tipos de nudos, que es muy amplia la variedad que existe y tal vez en cada caso sea más recomendable aplicar un tipo o una tipología diferente en función del efecto estético que vayamos a buscar o queramos conseguir. Por ejemplo, uno de los nudos más comunes y más utilizados en bisutería podría ser el nudo corredizo. El nudo corredizo se utiliza para cerrar diferentes piezas, bien pueden ser collares, pulseras, y nos permite regular de una manera muy práctica muchas piezas. Por ejemplo, lo podríamos ver en esta pieza de aquí. Como vemos, tendríamos dos nudos y esta nos permitiría abrir y cerrar la pieza. De esta manera podemos colocarnos las piezas haciéndolas más grandes, la abertura para pasarlas por la cabeza, o más pequeñas. En este caso, este nudo, por ejemplo, como veis, tiene 3 vueltas o 3 pasadas, pero lo podríamos tejer de diferentes maneras. Este nudo es muy práctico ya que, como os decía, no solo nos sirve de cierre, sino que nos permite hacer diferentes anchos tanto de collares como de pulseras. Al mismo tiempo, una variedad o función diferente que tiene este nudo es a veces si lo queremos dejar fijo como decoración o como entrepieza. Entonces cambia de nombre y sería el nudo franciscano o el nudo del ahorcado. En este caso, como veis, podríamos verlo aplicado en el mismo collar en esta parte de aquí. Como veis, aquí no tiene su funcionalidad de cerrar y abrir una pieza, pero nos separa diferentes piezas metálicas. Además, nos da un efecto un poquito más trabajadito y que no todo el collar esté lleno de piezas. También nos permite tener espacios un poco más vacíos para no tener exceso de material o que sea muy cargada la pieza. De esta manera, como veis, también nos sirve para jugar a generar diferentes alturas o diferentes cayentes. Por ejemplo, podemos tener una base larga y para alargarle o hacerle otra fase o otro escalón, podríamos añadirle otro cordón. Este sería el proceso. Nosotros, imaginaros que aquí tendríamos las piezas y lo quisiéramos acoplar a la parte larga que ya tenemos del collar. Esta sería la parte larga, entonces únicamente mediante 2 nudos uniríamos estas dos partes de aquí y así conseguiríamos 2 alturas. La corta simplemente cortaríamos una vez hecho el nudo y la larga seguiríamos trabajándola. Este es un truco muy útil por si, por ejemplo, hemos empezado a trenzar algún collar y nos hemos quedado cortos y necesitamos alargarlo. En este caso, por ejemplo, yo voy a aplicar un nudo normal y corriente para que veáis el efecto. Y sería más o menos esto de aquí. Yo estoy haciendo un nudo normal, simplemente para fijarlo. Judith, ¿vale? mira que estás. Simplemente añadiríamos otro nudo en el otro lado. Ya os digo, yo estoy aplicando un nudo sensible, pero podemos aplicar cualquier tipo de nudo con cualquier tipo de técnica. Como veis, tendríamos una altura un poquito más larga y una altura un poquito más corta. Aquí iríamos tejiendo e iríamos poniendo las piezas que queramos. Evidentemente, sería interesante que cortáramos el extremo sobrante para que no nos estropee visualmente la composición, y aquí podríamos jugar a hacer diferentes alturas y combinarlas entre sí para conseguir un efecto un poquito diferente. Y ya os digo, en este caso podríamos aplicar el nudo del ahorcado o cualquier otro tipo de nudo que nos permitiera hacer una pequeña decoración para que quedara bien anclado la composición entre sí. Otra opción que podemos tener es utilizar un nudo normal y corriente para juntar diferentes cabos. Por ejemplo, A ver, ja no és marrón, però... Això marró. En este caso, por ejemplo, podríamos tener diferentes extremos de una cuerda, como hemos hecho en este pendiente de aquí. Imaginaros que los tenemos pasados por una pieza y simplemente con otro trozo extra podríamos anudarlas para conseguir que éstas se mantuvieran juntas. En este caso, esta técnica la podemos utilizar, abriríamos esta parte de aquí, la podríamos utilizar para crear algún tipo de borla, algún tipo de colgante.
alguna pieza así. En este caso, como veis, la hemos aplicado para este pendiente, que tendría la base de cuero anclada al cierre de pendiente y del cual cuelgan diferentes tiras. Pero este mismo sistema lo podemos aplicar para anudar tipo pompones o algún otro tipo de cintas que queremos que queden con diferentes puntas abiertas, y el modo de sujetarlas sería esta parte de arriba, en la cual doblamos estas cintas por la mitad. Otra opción también de pasar un nudo muy sencillo sería, por ejemplo, haciéndolo pequeños nudos repetidamente. Esto lo podemos utilizar, por ejemplo, si tenemos alguna anilla o algún elemento que tiene bastante superficie en la cual podamos trabajar. El proceso sería el siguiente. Cogeríamos el ancho de hilo y el largo de hilo que nosotros quisiéramos y simplemente, por ejemplo, lo aplicaríamos por aquí. Aprovecho la ocasión y os comento también otro tipo de nudo. Por ejemplo, si tenemos una superficie o una anilla a la cual le queremos coger algún hilo, es tan fácil como pasar esta lazada, que sería la mitad del hilo, por aquí, lo volveríamos hacia arriba y aquí los extremos de aquí los pasaríamos por dentro. De esta manera, muchos de vosotros tal vez ya conozcáis este tipo de nudo, pero veis, conseguimos sujetar una pieza de una manera muy sencilla. Luego aquí también podríamos poner algún tipo de avalorio y conseguir también un acabado más acurado. Y si no, a partir de aquí podríamos hacer lo siguiente. Este, más que un nudo, sería tal vez un pequeño trenzado, y sería repetir la misma técnica que hemos hecho aquí, pero en vez de con 2 cabos, repetirlo con los 2 cabos. Colocaríamos uno de los hilos de esta manera y por esta basta que hemos hecho pasaríamos este cordón de aquí. Lo repetiré para que podamos apreciarlo de nuevo. Y como veis, iríamos ajustando esta basta de aquí para que quede ajustadita. Repetiríamos lo mismo en este proceso. Fijaros, el cordón pasa por debajo de la pieza y por aquí dentro es por donde sujetamos el hilo que hemos trenzado anteriormente. Iríamos ajustando para que quede bien selladito. En este caso, repetiríamos el proceso las veces que fuera necesario para hacer este pequeño trenzado. Incluso sería otra posibilidad hacerlo hacia adentro y aprovechar estas pequeñas bastas de aquí para colgar algún avalorio o alguna anilla también, para conseguir unos flecos hacia abajo, o si lo hiciéramos en la parte de dentro podríamos conseguir colgar por aquí algún tipo de pluma, algún avalorio, y también es una técnica que se utiliza mucho para el tema de los atrapasueños o algún tipo de colgante de este estilo. Como veis, incluso también le podemos añadir algún tipo de avalorio o bola pasante a la hora de trenzarlo, y este podría ser el efecto. Como veis, aquí hemos trenzado en diferentes ocasiones y al mismo tiempo le hemos ido pasando este tipo de piezas. Así hemos conseguido que quede un poquito más contrastado la parte esta del medallón con la parte de las cuerdas de aquí. Como veis, hemos subido luego los 2 extremos y hemos puesto 2 nudos normales y corrientes, no es ninguna técnica en concreto. Esto lo podréis utilizar para un montón de aplicaciones y ya os digo, podéis hacerlo que sea más versátil haciéndolo hacia la parte de dentro, hacia la parte de fuera, o incluso a partir de allí colgándole algún motivo. Otro de los nudos que también podemos utilizar muchas veces sería un nudo que nos sirva para cerrar piezas. En este caso, por ejemplo, utilizaríamos una pequeña basta o lazo por el cual luego nos haría de ojal para pasar piezas tipo de botón. En este caso, como veis, simplemente sería esta pequeña basta y utilizaríamos una pieza que fuera lo suficientemente grande como para que pase por él, para utilizarla de cierre. Es el mismo sistema, lo único que cambiaríamos la composición o la pieza por la cual lo cerramos. Y también sería súper sencillo. Podríamos empezar haciendo la parte del cierre o hacerlo al finalizar. Podríamos coger, en este caso, como veis, todos los modelos que os hemos enseñado tienen 2 vueltas de pulsera, por lo que podríamos coger un hilo, todo lo largo que vosotras lo queráis, y en el extremo hacer un nudo. Podríamos hacer aquí nuevamente un nudo normal, un nudo del ahorcado, cualquier técnica que vosotras conozcáis, simplemente para sellar o cerrar la basta que os comentábamos anteriormente. Simplemente, si queréis, lo hacemos para que lo veáis. Tenemos la cuerda a la mitad y cogemos el extremo. Yo utilizo mucho el propio dedo para apoyarme
y simplemente los cruzaríamos de esta manera. Es un nudo normal, ¿eh? Y pasaríamos la basta por aquí dentro. Como veis, ahora a la hora de tensar sería importante saber qué pieza queremos pasar por aquí para dejarla más ancha o más cortita en función de la pieza que nos tenga que hacer de cierre. Y simplemente lo iríamos ajustando para que quedara en esa posición. Una vez hecho esto, ya podríamos trenzar todo el otro extremo de la pulsera. Incluso también esto lo podríamos utilizar para coger el otro extremo al otro botón. Por ejemplo, aquí podríamos tener el botón, trenzar y luego en uno de los extremos lo cerraríamos de la siguiente manera. Podríamos coger uno de los extremos que nos hubiera quedado más largo y lo anudaríamos de esta manera. Podríamos doblarlo hacia aquí. Podríamos utilizar el propio hilo al cual le hacemos la doblez, o podría ser el segundo hilo el que nos hiciera el nudo. En este caso vuelvo a hacer un nudo sencillo, simple, para que veamos el efecto. Evidentemente luego cortaríamos el sobrante del hilo y nos quedaría el nudo aquí. Yo estoy haciendo un nudo simple, pero os vuelvo a insistir en el tema de que podéis aplicar cualquier tipo de nudo que conozcáis. En este caso, por ejemplo, podría quedar muy bonito un nudo del ahorcado o algún otro nudo que tuviera varias vueltas para que hiciera un poquito más este efecto trenzadito. De la misma manera podríamos llenar pulseras o llenar collares intercalando piezas metálicas, como veíamos anteriormente, con nudos. Como veis, estos serían algunos ejemplos. En este caso, por ejemplo, hemos puesto diferentes piezas y hemos ido intercalando nudos. Es el nudo normal y corriente, es el tradicional, no tiene ningún secreto. Y en este caso sí que hemos puesto el nudo del ahorcado, que veis que tiene diferentes vueltas. Como veis, se trenza un poquito más y esto también le hace un dibujo más ancho a la pulsera y le da otro efecto un poquito más trabajado. Igual que en este caso, también hemos hecho un nudo del ahorcado con dos vueltas simplemente para conseguir esta pequeña separación y que tenga un poquito más de contraste con los materiales y no quede tampoco tan lleno de material. Otra manera de lo que lo podríamos aplicar este nudo con la basta que os enseñábamos anteriormente sería la siguiente. A veces tenemos colgantes muy grandes que no sabemos muy bien cómo trenzarlos en ambos sentidos y que esta pieza quede en medio. Podríamos hacer lo mismo que comentábamos anteriormente. Un hilo que fuera doble, todo lo largo que necesitéis, eso siempre dependerá en función de cada pieza. Y haríamos lo mismo, pasaríamos la pieza de esta manera y cogeríamos las dos puntas por aquí. Así podríamos repetir el mismo proceso, uno hacia arriba y uno hacia abajo. De esta manera conseguiríamos tener el colgante por aquí y luego trabajarlo a partir de este sentido. Así podríamos trabajar hacia la parte superior y luego añadirle algún otro colgante o algún otro motivo aquí. También podríamos utilizar la técnica que hemos visto de hacer diferentes flecos anudándolo a la anilla, como hemos visto anteriormente, y a partir de ella le colgaríamos diferentes motivos y conseguiríamos este efecto de fleco o efecto de pompón en el otro extremo. Otro de los nudos que también se está poniendo bastante de moda en bisutería sería el nudo de serpiente o una variación del nudo de macramé pero en redondo. Como veis, aquí tendríamos algunos ejemplos. Como veis, en este caso lo hemos utilizado para trenzarlo todo lo que sería la estructura de la pulsera. Podemos incluso dejar alguna separación, dejarle alguna pieza entre medio, incluso, veis, utilizarlo para la basta o para los cierres. Si estuvierais interesados en aprender este tipo de nudo, también os recordamos que es uno de nuestros últimos cursos incorporados y que también podéis aprender esta técnica de los nudos del ahorcado que comentábamos anteriormente en otro de nuestros cursos. Esta será la última semanita que haremos los cursos hasta septiembre, ya que haremos un pequeño descanso para vacaciones, así que ACS Academy se despide un poquito hasta septiembre para hacer un pequeño descanso y en septiembre ya podréis ver un poquito antes también los nuevos horarios para poderos apuntar a los cursos en caso que estuvierais interesados en aprender algún tipo de nudo o técnica para aplicar a bisutería, ya que veis que son súper versátiles. Y lo mismo que os comentábamos anteriormente, podríamos también aplicarlo para frenar las diferentes piezas, hacer separaciones y que no fuera una composición tan cargada.
Aquí, ¿veis? Hemos intercalado diferentes nudos, lo que también nos da un efecto diferente, un poquito más trenzado y da contraste con la otra parte más lisa del propio collar. Otra, por ejemplo, de otras aplicaciones, un nudo bastante utilizado sería un nudo que se le llama nudo marinero. Es a partir de 2 cabos y más o menos el efecto sería así. Puede cambiar en función, por supuesto, del material que vayamos a usar. Y veis, sería sobre todo un nudo para aplicar de manera centrada, es decir, tendríamos composición a ambos lados y el nudo sería el protagonista. Y sería de la siguiente manera. Necesitaremos 2 extremos de hilo o 2 lados de hilo y puestos a la mitad. En este caso yo estoy trabajando con un cuero de 2 milímetros, pero lo podéis hacer con cualquier tipo de material. Y el proceso sería el siguiente. Colocaríamos uno encima del otro, lo hago a poco, uno encima del otro, y estos cabos, del cual hemos pasado por encima, pasarían por aquí dentro. Es súper sencillo. Iríamos ajustando hasta que este quedara anudado. En este caso, como es un hilo relativamente finito, de 2 milímetros, el efecto de este nudo sería este, pero como hemos visto anteriormente en la pulsera, puede tener otra aplicación también en función de lo ancho que sea el nudo y sería propiamente el protagonista de una composición. Y aquí podríamos seguir trabajándolo aplicándole piezas o más nudos. Y lo que os comentábamos de esta pulsera, os lo vamos a enseñar un poquito para que veáis el efecto. Primero haríamos un nudo normal y lo acompañaríamos para que nos quede más o menos bien colocadito y aquí pasaríamos una pieza. Y lo que os decíamos, ahora para separar pondríamos nuevamente un nudito. Para acompañar a los nudos y que nos queden bien ajustados es importante que no tensemos hasta el final. De esta manera nosotros podremos irlos acompañando y acomodando al punto en el cual los queramos. Como veis, más o menos este sería el efecto, ¿vale? Pero lo podemos aplicar a muchos materiales y podemos, por ejemplo, hacer toda una secuencia de nudo a valorio nudo o irlos separando para conseguir otro efecto totalmente diferente. Estas serían un poquito las ideas que os hemos dado para aplicar diferentes nudos. También os queríamos explicar qué diferentes nudos eran los más comunes utilizados. Si os interesa este tema, también os podéis escribir o dejar algún comentario para que hagamos una segunda parte de este propio tutorial o cualquier técnica que estéis un poquito interesados en que expliquemos. Ya sabéis que estamos abiertos totalmente a vuestras propuestas, así que a opinar. Nos vemos en el próximo directo. Hasta pronto.